llegado la hora de las noticias, amigos de Televicentro, desde la ciudad de Quito, en el foro número 1 de Televicentro, se inicia el caminar en la primera entrega de El Comercio TV. Perito, querida, y Dianita, me place siempre ver. Robert, amigos televidentes, igualmente muchas gracias por estar con nosotros como todas las mañanas. Bienvenidos a la información. 6:55 en la mañana, empezamos con el desarrollo de las noticias. Les contamos, en medio de un gran dolor e indignación, 3 de las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en Otavalo fueron sepultados. Miles de personas acompañaron a los féretros que recorrieron las calles de San Gabriel, ciudad de origen de los 3 hermanos. Descansen en paz. Es la bendición del sacerdote antes de ingresar a las exequias fúnebres. Milton, Fanny y Elisa eran despedidos por toda una ciudad que lloraron la tragedia que cobijó en estos últimos días a todo el cantón Montúfar. Sus padres, hijos y familiares piden haya mayor responsabilidad por parte de los propietarios y conductores al momento de trasladar a las personas. Y hay muchas personas que están fallecidas y heridas de gravedad, entonces no debía de ser eso. Nadie se quedó en casa al paso de los féretros rumbo a su última morada. Salían con flores a despedir a los hijos de esta tierra que dejan con su partida una estela de dolor. 4 pequeños hoy se quedan en la orfandad. Milton Méndez tenía una hijita. Fanny Méndez tenía un hijito. Elisa Méndez tiene un varoncito y una mujercita. Muy difícil de asimilar estas situaciones. La cooperativa San Gabriel es considerada la pionera del transporte interprovincial en Montúfar. Lamenta que ahora sus dirigentes tengan que asumir este tipo de consecuencias por la falta de responsabilidad de uno de sus trabajadores, quien bajo su historial poseía solamente 6.5 en su licencia. Los restantes los perdió por la impericia al conducir. Tienen que asumir ciertas responsabilidades. No sabemos las causas, no podemos juzgar. Wilson Arévalo es otra de las víctimas de este fatal accidente. Sus compañeros de trabajo del GAD municipal de Montúfar realizan actividades para recaudar fondos, pues permanece en el hospital y necesita una serie de cirugías para poder restaurar su rostro. Él se encuentra en la ciudad de Quito, hospitalizado en el hospital Andrade Marín. Se encuentra con unas afectaciones a su rostro, necesita de algunas cirugías plásticas que le llevarán un tiempo en su recuperación. Los usuarios de esta cooperativa solicitan que haya mayor responsabilidad para evitar este tipo de tragedias que han enlutado a todo un país, mientras que los diferentes turnos continúan saliendo de la terminal terrestre sin ninguna novedad, esperando el pronunciamiento de las autoridades. Debe haber más responsabilidad en los choferes, que piensen en las familias. Hemos confirmado y realmente está operando normalmente los transportes de la cooperativa San Gabriel. Ha sido los viajes con normalidad, salidas, llegadas, todo normal. Desde el cantón Montúfar, provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Nuestro pesar a las familias, y a través de un comunicado enviado al obispo de Ibarra, el monseñor Walter Magui, el Papa Francisco extendió su sentido mensaje a los familiares de las 13 víctimas mortales del accidente de tránsito ocurrido en el sector de González Suárez, allá en el cantón Otavalo. Además, dijo que pedirá por la sanación de 28 heridos. Al emotivo comunicado se unieron todos los obispos desde Roma. Y en el sur de Quito, una menor de edad fue asesinada con varias puñaladas. El presunto autor del crimen fue detenido en la ciudad de Cuenca. Aún les cuesta creer lo que pasó en el pasaje Carlos Larrea de la Ciudadela Ibarra al sur de Quito. Uno de los testigos relató que escuchó gritos, él estaba en la puerta de su casa, de pronto observó a una muchacha correr pidiendo auxilio y antes de llegar a la esquina se desplomó. Ya empezaron a gritar y el niño que estaba con la señorita que fue asesinada empezó a gritar durísimo, auxilio, auxilio. Quienes estaban por el sector se acercaron a ver qué pasó, observaron el cuerpo bañado en sangre, otros llamaron al ECU 911 pidiendo una ambulancia. Después de algunos minutos arribaron los paramédicos, pero los esfuerzos fueron inútiles. Las heridas complicaron la salud del adolescente de 13 años de edad y murió. Estaba viva todavía, llegaron los bomberos y le dieron electricidad en el pecho, pero ya no sobrevivió ya. Llegaron agentes especializados para empezar las averiguaciones, entonces se enteraron menor de edad llegó minutos antes a un almacén de ropa usada a probarse algunas prendas, pero el dueño supuestamente intentó sobrepasarse y ella salió, pero antes habría dicho que lo va a denunciar por acoso. Tenía una herida en la cabeza de lo que ya no había resistido, se había quedado de cabeza. El supuesto criminal, por temor a que lo denuncien, habría optado por salir con la blusa que le gustó a la difunta cuando
la alcanzó dijo que la regalaba, pero ante la negativa, sacó un cuchillo y le propinó varias puñaladas. Malherida logró caminar cerca de 100 metros. En este sitio cayó. Las heridas que tenía en diferentes partes de su cuerpo terminaron con su existencia. Se habla que le propinaron cerca de 14 puñaladas. La adolescente estaba acompañada de su sobrino de 8 años de edad, quien observó y escuchó todo lo que pasó. Además, varios transeúntes también fueron testigos directos del hecho. No es correcto, eso debe haber una sanción fuerte, ya las autoridades deben ponerse en puesto, y no puede ser una niña inocente. Tras acabar con la vida de Shirley Salome, el hombre desapareció del sitio. Agentes de la DINASED realizaron varias diligencias. Horas después lograron su captura en la ciudad de Cuenca. Entonces nos dio muchas sospechas que él no respondía aquí, no estaba aquí y se había dado a la fuga. Por tal razón es lo que nosotros comenzamos a conversar ya con la esposa, como con los familiares, para tratar de determinar dónde estaba. Violencia extrema que tiene a los vecinos del barrio El Cisne asustados. En este caso no se trató de un robo, riña, ni nada por el estilo. Presuntamente fue una reacción a la amenaza y una denuncia de acoso. En Quito informó Iván Casamendi. Un ciudadano de 31 años de edad fue asesinado y su cuerpo abandonado a orillas del Estero Salado, a la altura de la cooperativa Proletarios en tierra del Guasmo Sur, en Guayaquil. La víctima aprovechaba sus horas libres para laborar como taxista informal. A las 6 de la mañana se percataron de su cuerpo junto al estero. Moradores creyeron que era el mismo borrachito que hace una semana se había dormido en ese lugar, pero al pretender despertarlo, se dieron cuenta que se trataba de un desconocido y estaba sin vida. No, ahí lo han dejado bien bonita acostadita, los pies para abajo y la cabeza para acá arriba. Un testigo que a esa hora llegaba de sus labores recuerda que observó cuando ingresaron dos vehículos. El paso sospechoso de ambos automotores lo hizo esconderse a pocos metros, sitio desde el cual observó cuando bajaron un bulto extraño. Un Zahir y un Nissan entraron, 4 de la mañana fue. De donde lo sacaron era del Zahir. Uno lo agarró adelante y otro de atrás. Se bajaron por el filo de allá y llegaron y lo tiraron ahí al chico. Jamás imaginó que se trataba del cadáver de una persona y ante el peligro de esos instantes, prefirió retirarse del lugar hasta que en la mañana se enteró que habían encontrado a un ciudadano sin vida. Posiblemente presenta un golpe en el cráneo y unos signos de como que lo hubieran estrangulado. Pronto llegaron los familiares del occiso, quienes lo identificaron como Darwin Vergara, de 31 años, joven que laboraba en una gasolinera, pero como ese día se encontraba libre de sus funciones, aprovechó para ganar unos ingresos como taxista informal. Nosotros lo hemos buscado toda la mañana, toda la amanecida. El vehículo se pudo encontrar por el personal de la Policía Preventiva a las 12 de la noche, a 1 kilómetro más o menos de donde fue encontrado el cadáver. La noche del martes llamó por última vez a su esposa alrededor de las 21 horas y desde ese instante perdió contacto con la familia. Su conviviente lo llamó de forma insistente, pero al no recibir respuesta alguna, optó por seguirlo mediante GPS. Y al ver la ruta que no era la que acostumbraba y que le parecía que era anormal, procede a realizar algunas coordinaciones. El sistema satelital lo cogió, lo bloqueó y por eso me lo matan a mi hermano. Actualmente la DINASED se encuentra investigando el caso. Entre las primeras hipótesis apuntan a un intento de robo. No, presumimos que es una modalidad tipo secuestro express o efectivamente la modalidad era robar el vehículo y al momento de que se bloqueó el vehículo no se pudieron llevar, por esa razón se dio este delito. Informó José Morales. Y a más de 30 años fueron sentenciados los dos vinculados en el caso del policía Wilmer Goyes, cuyo cuerpo se encontró descuartizado en la vía perimetral el pasado año. En octubre del 2016, sus restos fueron encontrados en la vía perimetral, a la altura del sector denominado Tres Bocas. Y esto hizo que las autoridades profundizaran investigaciones. Se trata del asesinato del teniente de policía Wilmer Goyes, y que en septiembre de este 2017 se dio sentencia para los dos detenidos en este suceso que sorprendió a la comunidad entera. La responsabilidad de los dos procesados, tanto de Héctor Genaro como de Jubín Giovanni, que son los dos procesados. En este caso, incluso con el mismo testimonio de ellos, porque ellos en ningún momento negaron de que estuvieron en el cometimiento del ilícito.
La pena de este hecho fue de más de 33 años para los detenidos y vinculados en el violento crimen. Esta pena es de 22 a 26 años. En este caso fueron 5 agravantes que se pudieron probar. Entonces la pena subiría a 1/3 de la pena máxima. Tras importantes investigaciones y meses de indagaciones, se determinó que el hecho se habría cometido en un sector del suburbio de Guayaquil. Desde aquí se desprendieron las investigaciones para terminar en la vía perimetral, en donde agentes de la DINASEP encontraron el hallazgo, el cuerpo desmembrado del oficial. Nos dio la información para poder ubicar el vehículo y en este caso estos restos que se encuentran aquí en este momento, por las investigaciones todo apunta a que se trata del señor oficial. Las investigaciones han dado como resultado que aquí pernoctaron las personas que presuntamente habrían cometido el asesinato. Informó Julio César Saona. 2 personas fueron detenidas durante el operativo Fortaleza 125, liderado por la Unidad Antitrata de Personas de la Policía Nacional. Según las investigaciones, las víctimas eran captadas a través de redes sociales para después forzadas a prostituirse. 4 menores y 3 adultas serían las víctimas de este delito. Durante más de 24 horas, agentes de la Unidad Antitrata de Personas ejecutaron un operativo policial en Manta para la detención de 4 personas por el presunto delito de trata de blancas. Operarían en Manabí. Estamos hablando de que se operó en 3 circunstancias, las cuales son con fines de explotación sexual, con prostitución forzada y explotación laboral. Las víctimas eran captadas a través de redes sociales para la explotación sexual y prostitución forzada. La captación se la genera por diferentes causas o modalidades. Hablemos de sí por la ayuda de las redes sociales o los medios tecnológicos por WhatsApp o Telegram. Fueron 7 las afectadas, entre ellos 4 menores de edad. Se trata de personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ya sea que provienen de hogares disfuncionales o en su defecto se encuentran en situación económica apremiante. 2 hombres y 2 mujeres fueron detenidos en 3 allanamientos y 2 interceptaciones en la vía pública. Durante 2 meses las autoridades le siguieron la pista, así se estableció el modus operandi bajo el cual ofrecían a sus víctimas, por las que cobraban entre $200 y $3.000. Estamos hablando de víctimas de nacionalidad ecuatoriana. Dentro de las investigaciones se podrá determinar posterior si es que existen más víctimas que de otra nacionalidad. Equipos tecnológicos y otras evidencias fueron incautados. Teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, flash memories, computadoras. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 7 de la mañana con 8 minutos. El operativo Fortaleza 127, realizado en varios cantones de Manabí, dejó varias personas detenidas. Una presunta banda delictiva que usaba uniformes de policías y varias instituciones para asaltar fue desarticulada. Varias personas fueron detenidas en el operativo Fortaleza 127 en Manabí. Casas allanadas y fiscales participaban en los operativos, donde más de 80 agentes policiales, luego de trabajo de inteligencia, dieron con los responsables de una supuesta organización delictiva. Que se dedicaba al robo de tiendas, locales comerciales y asaltos, según el jefe de la UIAD. Bueno, hemos operado aquí en lo que es Manta, Puerto Viejo, Chone, San Plácido, y tenemos 2 ciudadanos que están siendo trasladados desde el Coca hasta acá, hasta Manabí. En Puerto Viejo se localizó al supuesto líder de la banda delictiva. Eran momentos en que la policía y los agentes de la UIAD buscaban entre la maleza las evidencias. Asaltar locales comerciales, joyerías,
robar carros y ese tipo de circunstancias. La Fiscalía continúa con las investigaciones de este caso, donde los presuntos antisociales usaban diferentes uniformes para amedrentar a sus víctimas. Ingresar a domicilios con chalecos de Policía Judicial, Ministerio de Salud Pública o de entidades como Farmacia Sana Sana. Una vez que golpeaban la puerta, los propietarios les abrían la misma. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Son las 7:10 en la mañana. Un operativo integral desarrollado en Durán permitió la retención de varios motociclistas y la aprehensión de 2 personas por delitos varios. Esta iniciativa estuvo encaminada a controlar la acción delictiva en ese cantón de la provincia del Guayas. La mañana fue distinta para los habitantes del cantón ferroviario. Los uniformados de las diversas instituciones de control se apostaron en el kilómetro 4 de la avenida Nicolás Lapenti. Van dirigidos a evitar actividades de microtráfico, a tenencia ilegal de armas, a la circulación legalizada de vehículos y motocicletas. Para muchos fue un accionar inesperado, pero necesario para evitar que la delincuencia actúe en contra de la ciudadanía. Es magnífico, así tienen un control también de personas que a veces están al margen de la ley. ¿Por parte suya no hay inconveniente? No, tranquilo, todo bien, todos mis papeles están en regla, no hay ningún problema. Nada, solo la revisión nada más que hicieron, personal y al vehículo, los documentos que tiene. Pero está muy bien que hagan todo esto, porque tanta delincuencia que hay ahorita, está muy bien, está excelente. Producto de esta operación se registró un total de 71 citaciones, 25 motos retenidas, se incautó 2 armas cortopunzantes y 2 personas también fueron aprehendidas por diversas causas. Detectados con problemas de boletas, uno de apremio y uno requerido por una autoridad penal de la jurisdicción. Informó José Morales. La información de los discos compactos entregados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Fiscalía fueron develados. A la diligencia asistió el fiscal general Carlos Vaca Mancheno, quien calificó de muy relevante para el caso de Odebrecht su contenido. Tras 2 horas de diligencia, el fiscal general Carlos Vaca Mancheno, en cortas declaraciones, informó que se realizó la extracción de la información contenida en 2 CDs entregados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de la asistencia internacional en el caso Odebrecht. No puedo dar detalles, pero es una información muy relevante, muy importante sobre la transaccionalidad que tenía la empresa y sus formas de operación. La diligencia, que fue reservada, se desarrolló en el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional al norte de la capital. Según informó Vaca Mancheno, otorgó 48 horas plazo para que los peritos entreguen el informe. Esta información ha sido recolectada, confirma muchos de los elementos sobre los cuales ya había investigado la Fiscalía, y simplemente vamos a esperar que se pericien, que se incorporen al expediente para que puedan ya formar parte del acervo público. Los abogados de los 18 procesados estuvieron presentes en la revelación del contenido de estos soportes digitales. Marcelo Dueñas indicó que la información sin duda complementaría lo que ya es de conocimiento público. Sin embargo, señaló que es muy corto el tiempo otorgado por el fiscal general. De lo que se habla es de manejos económicos de la empresa, relacionadas a movimientos financieros de la empresa, proyectos, ese tipo de cosas que constan en detalle. Información nueva que vendría a cerrar un ciclo de todas las versiones existentes, afirmó César Montúfar, acusador particular en este caso. Pero es información muy importante, es información yo creo que determinante sobre lo que se ha venido declarando, sobre los testimonios que se han dado, especialmente el testimonio de la mañana. Este domingo concluye la instrucción fiscal por el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. En Quito informó Adriana Rojas. Mientras tanto, José Santos, el delator de Odebrecht, afirmó haber entregado alrededor de $16 millones a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. Esta cifra correspondería al pago de coimas para acceder a contratos públicos. Santos señaló que el segundo mandatario tenía conocimiento pleno de los pagos. Lo dijo en el testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia. Fue mediante videoconferencia desde el Consulado de Ecuador en Brasil,
que José Concienzao Santos, representante de Odebrecht en Ecuador, rindió su testimonio anticipado sobre el supuesto delito de asociación ilícita relacionado al caso Odebrecht. Concienzao inició pidiendo disculpas a la sociedad ecuatoriana para detallar los montos entregados por concepto de coimas para acceder a la contratación pública. El fiscal Carlos Vaca fue el primero en reaccionar. Hay acusaciones nuevas que no conocía Fiscalía. Hemos recibido información de parte de tanto los Estados Unidos como de Bahamas, como de otros países. Estamos en el procesamiento de esa información, además de la información que acabamos de recibir del testigo, en este caso el procesado del señor. Santos en su declaración aseguró que en total entregó $16 millones a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, y que de estos pagos tenía conocimiento Glass. Mire lo que ha lanzado, pero cosas absurdas que tienen que ser demostradas. Usted sabe que de todas maneras es un testimonio que tiene que ser corroborado dentro de la etapa de investigación. Que en el 2014 le pidió $1 millón para la campaña electoral, que Santos le habría respondido que ya pagó por los contratos. La respuesta de Glass habría sido: los pagos era para Rivera. Esto lo pido en nombre de la presidencia. Absurdo, totalmente absurdo, eso es una infamia. Eso es una infamia y yo lo rechacé totalmente. Jorge Glass es un hombre honorable y jamás iba a cometer un exabrupto de esa naturaleza. Aníbal Quinde, abogado de Rivera, también restó importancia a lo dicho por Santos. El interés en mentir es simplemente seguir obteniendo beneficios, para ejemplo, acusar a las personas de aquí, obtener beneficios en razón de que ha sido sentenciada. Que más de una vez se reunió con Glass en la vicepresidencia porque el segundo mandatario le indicaba que ahí se sentía seguro. Para el efecto, al iniciar las conversaciones encendía una radio y que las preguntas las efectuaba por escrito a través de una tablet sobre si efectuó los depósitos, respondiendo Santos de la misma manera. También que él le efectuaba los escritos a Glass cuando se trataba de pedir financiamiento internacional. César Montúfar, quien consta como acusador particular, se mostró admirado por todo lo dicho. Con esta declaración, más los nuevos elementos que se seguirán acumulando y los que ya existen, no le queda más al fiscal que reformular cargos. Tenemos que concluir la instrucción fiscal, tiene que concluir la recepción de otras informaciones. En consecuencia, no puedo pronunciarme hasta que no concluya el plazo de instrucción. Informó Héctor Romero. Y es que en horas de la mañana del día de ayer, los legisladores de la bancada de Alianza País demostraron su malestar por la decisión de enviarle preguntas propuestas por la Asamblea al presidente Lenín Moreno. Asambleístas oficialistas pidieron explicaciones al presidente de la Asamblea. Visiblemente molestos, varios legisladores de Alianza País denunciaban que el presidente José Serrano había enviado un pliego de más de 30 preguntas para la consulta popular sin realizar la socialización al interior de la bancada. Yo voy a pedir explicación. Yo voy a pedir explicación porque hubo un acuerdo en que se presente a todos los asambleístas y no se mandó ningún comunicado indicando por lo menos estas son las preguntas, qué opiniones tienen. Ese es un tema que nos ha sorprendido a todos porque estábamos esperando la reunión que hay a mediodía para discutir estos temas. Proaño afirma que dentro de la bancada oficialista jamás se tocó el tema de las preguntas, que este martes debían analizarlas, pero que esa reunión jamás se produjo. Sí, pues se entregó entonces, pero se dijo que iba a haber la previa a la reunión con nosotros. Estuvimos ayer después de la sesión del pleno, estuvimos presentes, la mayoría de asambleístas. No se les consultó. No sé, así que, no sé, eso queremos hoy, que va a haber una reunión, que nos conversen por qué fue eso. Y advertían que todo esto podría provocar una ruptura interna dentro del bloque. Pero tampoco podemos desconocer que sí empieza a haber una preocupación ya bastante fuerte y profunda. Jimena Peña, por su parte, defendía la decisión de haber enviado las preguntas al Ejecutivo. Dice que si bien no se consultó con la bancada, el tiempo era apremiante y se requería enviar el pliego de preguntas. Bueno, fue una decisión que la tomamos con el compañero presidente de la Asamblea para poder cumplir con la formalidad de presentar las preguntas hasta la fecha que fue establecida. Es que en país las disputas internas continúan, porque unos defienden la consulta popular que impulsa el presidente y otros la propuesta de una asamblea constituyente. Una consulta solo para quitarle la posibilidad a una persona de presentarse a elecciones no tiene sentido. $50 millones gastados solo para vetar una participación política a una candidatura por una persona no tiene sentido. Bueno, mi línea es, considero que tenemos un presidente de la República que se llama Lenín Moreno, es la época de él
y él tiene toda la potestad para llamar a la consulta popular. Todo esto provocó una reunión emergente de la bancada. Aquí José Serrano habría explicado a sus coidearios la decisión tomada. Tras 4 horas de deliberaciones, los resultados. Serrano, acompañado de algunos legisladores, aseguraba que se habían limado asperezas y que irían juntos a la cita con Lenín Moreno, que ha quedado en claro que no van a permitir que la consulta popular que impulsa el presidente sobrepase lo que llaman líneas rojas. Aquí se incluye la reelección indefinida y las enmiendas constitucionales. Ninguna norma puede darse de manera retroactiva y en esa lógica, pues, por ejemplo, derogar las enmiendas que la Asamblea Nacional procesó en el año 2015 es uno de los temas que establecen una línea roja para este bloque de Alianza País. Así, el bloque de Alianza País busca superar sus fuertes diferencias internas entre quienes apoyan al presidente y su consulta y quienes van por el camino de una asamblea constituyente. Informó Javier Gallo. Y tras la reunión entre el bloque de asambleístas de Alianza País y el presidente de la República, Lenín Moreno, el primer mandatario acogió 3 de las 4 preguntas que fueron presentadas para la consulta popular, mismas que serán analizadas para determinar las interrogantes finales. Después de 4 horas de reunión entre el presidente de la República, Lenín Moreno, y asambleístas del bloque de Alianza País para tratar temas de la consulta popular y articular un trabajo en conjunto, el primer mandatario habría acogido 3 de las 4 propuestas presentadas por el bloque oficialista. La Asamblea Nacional pueda proceder a la fiscalización y al enjuiciamiento político también, no solo de los ministros de Estado, sino también de los secretarios con rango de ministros, a la pregunta que permita enmendar la Constitución para considerar imprescriptibles los delitos sexuales que se cometan contra niñas, niños y adolescentes. Fundamental también que se puede establecer un impuesto directo sobre el patrimonio de aquellos ciudadanos que tengan patrimonios superiores al $1.000.000. Según mencionó José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, el apoyo a la consulta es para que esta no sea regresiva. La consulta tiene que ser efectivamente una consulta que fortalezca derechos, que no limite derechos ni políticos ni civiles. Con respecto a la reelección indefinida y a las enmiendas, el presidente de la Asamblea mencionó que estarán pendientes de la decisión del primer mandatario. Y nosotros esperaremos esa definición también, obviamente, para establecer nuestro criterio y dar nuestro pronunciamiento, ¿no? Por otra parte, en la bienvenida que dio el presidente Moreno a los legisladores, se refirió a los inicios del movimiento País y a los avances que se han logrado. En estos 10 años adquirieron formación socialista el momento en que nos arracimamos por un gran proyecto de ese joven Rafael Correa, que en ese momento estaba plenamente comprometido con la libertad de expresión, con la no reelección indefinida, estaba plenamente comprometido con los postulados de Montecristi. La pregunta que me hago yo es: ¿en qué momento perdimos un poco el camino? Además, el primer mandatario hizo extensiva la invitación a una reunión que mantendrá el fin de semana en Montecristi para recordar los objetivos de la Asamblea Constituyente. Hemos hecho la invitación a todos aquellos que hicieron posible. Inclusive a lo mejor les va a causar un poco de extrañeza porque a lo mejor alguna gente de oposición también está allí. De esta manera, todas las propuestas entrarán a un análisis para definir el bloque de preguntas que irían en la papeleta de la consulta popular impulsada por el primer mandatario. Informó Patricia Aldaz. 7 de la mañana con 25 minutos y el presidente Lenín Moreno tiene 13 días para evaluar las 139 propuestas que recibió del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Un 70% de los planteamientos ha sido consensuado. Para analizar este tema nos acompaña Mónica Orozco, editora de Economía y Negocios de Diario Comercio. Moni, buenos días. Coméntanos en qué consisten estas iniciativas que recibió el gobierno. Así es, Berito, amigos, buenos días. El trabajo fue intenso. En julio, agosto y septiembre se reunieron alrededor de 26 mesas productivas
Estuvo la banca, también estuvieron los bananeros, los camaroneros, todos ellos con sus propuestas de reformas económicas para poder reactivar al país, que pasa pues desde el año pasado por una difícil situación, especialmente fiscal. Las propuestas giraron en torno a todo lo que puede generar confianza para atraer inversiones, también para generar todo tipo de inversiones, pero también internas, puesto que los empresarios se quejan, por ejemplo, de constantes reformas laborales, de impuestos. Así que también se plantearon otras propuestas relacionadas con el tema laboral para generar un poco más de flexibilidad y así aumentar los puestos de empleo. Pero hay que recordarle al televidente que alrededor del 35% de las iniciativas que se presentaron fueron del orden tributario. Ahora, Moni, ¿cuáles fueron las propuestas que tuvieron consenso y en cuáles principalmente no se lograron acuerdos? Especialmente en el tema laboral fue donde más acuerdos se obtuvo entre el sector público y el sector privado, porque recordemos que el Consejo Productivo, Consultivo y Tributario se conformó en junio pasado con estos dos sectores, a fin de que ya se lleguen a consensos y así no demore tanto la reforma. En donde no se llegó a acuerdo fue precisamente en el tema tributario y de impuestos, debido al impacto económico que puede tener para el fisco. Y precisamente, ¿cuál sería el impacto, Moni, económico en el caso de que se elimine el anticipo al impuesto a la renta o también el tema de la salida de divisas? Así es, esos dos puntos, Berito, fue donde no se encontró acuerdo entre el gobierno y los empresarios. Según el Servicio de Rentas Internas, aproximadamente esto le costaría al Estado 1.300 millones de dólares, que tendrá que ser compensado de alguna manera, y ahí es donde el gobierno pide también su colaboración al sector privado. Pero estos temas tendrán que ser definidos por el presidente Lenín Moreno, puesto que no hubo un acuerdo. Y precisamente, ¿cuáles serían los próximos pasos, Moni, para que estas propuestas se pongan ya en práctica? Algunas de las iniciativas, especialmente en el tema tributario y laboral, requieren de una reforma, probablemente sea de carácter económico urgente, pero esto lo decidirá, como dijimos, el presidente Lenín Moreno. Tiene hasta el 10 de octubre para hacer el anuncio. Perfecto, estaremos entonces pendientes de qué es lo que ocurre en este tema. Moni, muchas gracias por la información. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos con otros temas. Durante una entrevista, el presidente Lenín Moreno mencionó que entre las posibles preguntas para la consulta popular estaría la reelección indefinida. El primer mandatario se refirió además a otros temas. Mediante una entrevista concedida a un medio internacional, el presidente Lenín Moreno se refirió a la consulta popular. Indicó que entre los temas centrales figuran institución, ecología, sanciones a la corrupción y reelección indefinida. Sobre la última dijo: otra de las preguntas que se está considerando es la posibilidad de que no haya reelección indefinida. La reelección indefinida, desde mi concepción y creo desde la ética política, es una aberración política. ¿Por qué? Porque las personas que piensan reelegirse piensan en el otro periodo, no piensan en el lejano o próximo futuro del país. Sobre la cámara hallada en el despacho presidencial y si ésta se podía accionar desde el celular del exmandatario Rafael Correa, señaló: eso me dijo una persona del equipo técnico. Yo a veces manejo con dificultad mi celular, así es que no conozco, pero eso es lo que me dijo el equipo que había trabajado con el señor Correa. Sobre la relación con el vicepresidente Jorge Glass y de personas que trabajan con el mandatario y que podrían estar involucradas en la trama de corrupción de Odebrecht, enfatizó: yo confío en la gente. El principio de presunción de inocencia hasta que la persona no sea declarada culpable es muy valioso. Frente a la pregunta referente a una entrevista concedida por Correa a un medio colombiano, en el cual señaló que de qué había servido ganar las elecciones si estaba gobernando la oposición y que Moreno estaba persiguiendo a sus seguidores, respondió: eso de la persecución es mentira. Por primera vez las funciones del Estado son completamente independientes y libres de actuar. Que está gobernando la derecha es una muletilla que se han creado para justificar aquello de lo cual ya habíamos hablado antes y para lograr tapar varias cosas que se van destapando. Culminó señalando que nunca tuvo aspiración por el poder, pero fue empujado hacia él y ahora lo hace con tolerancia, respeto, responsabilidad, transparencia y honestidad. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a separarnos un minuto aquí en la primera entrega de Comercio TV para contarles que el Ministerio de Turismo y el Gobierno Central presentaron el Plan Nacional para Promoción Turística del Ecuador. 7:36 de la mañana, gracias por seguir con nosotros en esta primera entrega del Comercio TV. Vamos a seguir en el trajinar de la información.
En los últimos años, el consumo de marihuana se ha incrementado en estudiantes de universidad. Esto según un estudio presentado por la Secretaría Técnica de Drogas y organizaciones internacionales. Para el estudio se encuestó a más de 5.000 estudiantes, hombres y mujeres de entre 18 y 25 años, de 10 universidades. La muestra representa un universo de 152.000 jóvenes. Entre los principales resultados se destaca que el uso problemático del alcohol mantiene una tendencia a la baja. 50% de los jóvenes universitarios han declarado en alguna vez haber consumido alcohol. Sin embargo, el consumo riesgoso ha reducido en 3 puntos en este último informe. El alcoholismo ha reducido en casi 3 puntos también en los jóvenes. Asimismo, el consumo de tabaco se redujo en un porcentaje del 3.9%. El mayor descenso de consumidores es en la población masculina. En el caso de mujeres hay un aumento leve y por eso es importante las políticas que se apliquen de prevención con un enfoque de género. Pero también hay cifras que preocupan a las autoridades. Según el estudio, cerca del 30% de estudiantes universitarios han probado alguna droga ilícita alguna vez en la vida. El consumo de marihuana registra un incremento en los últimos años, mientras que 4 de cada 10 estudiantes consideran que es fácil conseguirla. Y como bien lo estamos planteando a partir de este estudio, Ecuador debe fortalecer su política de prevención del consumo de drogas. Solamente fortaleciendo la prevención a través del ser humano hijo, el ser humano estudiante, el ser humano compañero del colegio. La información obtenida es en base al tercer estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en la población universitaria del Ecuador, en el que colaboraron organizaciones internacionales. Informó Priscila Cadena. 3.400 estudiantes fueron designados como abanderados a escala nacional, según datos del Ministerio de Educación. Ellos juraron la bandera junto a sus compañeros de tercero de bachillerato el 26 de septiembre. Pero ¿cuál es su secreto para llegar a ser los mejores del curso? Veamos sus testimonios. Ellos organizan su tiempo entre estudios, cursos, amigos y familia. Este es el perfil de abanderados y escoltas que fueron reconocidos el martes 26 de septiembre por sus méritos académicos y personales. Según el Ministerio de Educación, 3.400 estudiantes fueron designados como abanderados a escala nacional. Para designarlos, se toman en cuenta las notas desde el segundo de básica hasta el tercero de bachillerato. Alami Flores y Heidi López son las abanderadas del Pabellón Nacional y de la ciudad respectivamente, del Colegio Manuela Cañizares. Ambas contaron cómo organizan su tiempo entre sus estudios y las actividades extracurriculares. Llevar una bandera, aparte de un esfuerzo académico, también requiere de otras actividades extracurriculares, tener un equilibrio entre ambas para así poder no solo desarrollarnos en el ámbito de las ciencias, en lo académico, sino también en otros aspectos como las artes. Entonces creo que el compendio de los dos me llevaron a esto. La verdad yo creo que es más organización porque, por ejemplo, podemos llegar a la casa y hacer los deberes o dedicarnos un tiempo a hacer deberes, unas cuantas horas. En el juramento a la bandera en el Colegio EMDI, ubicado en el Valle de los Chillos, se reconoció a los 9 estudiantes del tercero de bachillerato, a los de octavo año y a los docentes y familias que colaboran en la institución. Camilo Albuja alcanzó 9.48 y portó la bandera de Quito. Él combina sus estudios con el tenis. Mis papás siempre desde el hogar me incentivaron a estudiar, me incentivaron a romper mis metas. Entonces, cada vez que me esforzaba más, siempre me ponía una nueva meta y eso creo que es más natural. El rector del colegio EMDI, Hugo Íñiguez, destacó el trabajo de los docentes y padres de familia para alcanzar la excelencia académica. Reconocemos y premiamos no solo el rendimiento académico, la excelencia académica, sino también la excelencia humana. Para el School, la inteligencia emocional es un papel fundamental en nuestra base pedagógica y por supuesto que tenemos que reconocer eso también en los chicos. Reportó Valeria Heredia. Objetivo de lograr un mayor ingreso económico a nuestro Ecuador. En el marco del Día Mundial del Turismo, las autoridades de esta cartera de Estado participaron este día miércoles en el Mintur Talks, que son una serie de conferencias, esto pues mostrando el trabajo conjunto con la academia. Nuestro propósito absoluto es tener a todo un Ecuador unido, pensando en turismo y gestionando el turismo. En horas de la tarde se dieron a conocer las políticas de gobierno sobre este tema. Este gobierno, queridos amigos, está resuelto a cambiar la historia turística del país, a darle a esta industria el sitial que merece, a mostrar y vender Ecuador al mundo,
Y creo firmemente que vamos por buen camino. El objetivo, convertir al turismo en el primer ingreso económico no petrolero del país. De que las actividades turísticas son una fuente inagotable de recursos para el país y que además podrían ser el sustento para miles de familias. Son 3 ejes de gestión. El primero, fomentar el turismo interno. Segundo, aumentar la llegada de turistas extranjeros con la meta de 1 por 1 y atraer y generar nuevas inversiones. 1 a 1 significaría entre 20 y 30 mil millones de dólares anuales para ingreso para el erario nacional. Se busca dar impulsos a la gastronomía para convertirla en una marca del país. Y la hueca, el agachadito y todo aquello que signifique parte de nuestra cultura tendrá que revestirse de calidad. Vamos a poner a todo el país a pensar y a sentir en gastronomía. Para lograrlo, se implementan programas de incentivos y promoción. Vamos a firmar todos los convenios que tengamos que firmar para que nuestros cielos sean abiertos al mundo. Y esa es la convicción del señor presidente de la República. Pero necesitamos el trabajo conjunto. Eso no se logra solo con convenios. Se logra con un trabajo conjunto en el que tendremos que estar gobierno central, aeropuertos, aerolíneas, empresa privada. Todo esto está plasmado en el Plan Sectorial de Turismo Ecuador al 2030. En Quito informó Andrea Valareso. Tiempo de iniciar ya el primer noticiero de la comunidad. Así es, bienvenidos. Empezamos todas las noticias de acá de la capital, así que por favor empiece a comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, ya sea en Twitter, que está en pantalla, o también a través de nuestro número WhatsApp, esa línea de confianza en la que usted puede ser nuestro reportero ciudadano. Esa es la parte importante también. Y hoy día, Chiri, ten la amabilidad, vamos a festejar el cumpleaños de nuestro querido coordinador, don Pepe Panchana de las Marías Divinas Hierbas. Pero por favor. Que vive el santo, pero vive el santo. Que vive el santo, pero póngale una cancioncita, alguna cosa, nuestro querido Pepito. Así que se merece todo nuestro cariño. Te mandamos todos los compañeros quienes hacemos las entregas del Comercio TV y del primer noticiero de la comunidad. El abrazo para don Pepe Panchana. Dice que cumple muchos inviernos y muchos veranos, ¿no? No solamente las primaveras, sino los otoños, contaba absolutamente todo, pero a nuestro Pepito querido le queremos con todo el corazón muchísimos años más junto a nosotros. Pepe, ven acá. Para el abrazo, para el correazo, alguna cosa, algún cariñito. Panchana, no seas tímido. Si cuando la televisión del Ecuador nacía, tú ya estabas ahí, así que ven. Iniciamos con este espíritu de familia, así que nada, para desearles que todo este día jueves sea realmente bueno para cada uno de ustedes, ¿cierto, Berito? Claro que sí, una excelente mañana, póngale mucho ánimo y estamos en día jueves, así que mucha energía para esta mañana. Oye, esta música me da la idea de entrar volando. Ha llegado el noticiero de la comunidad para arreglar los problemas de la ciudad. Si usted tiene un problema, ponga en pantalla que nosotros lo arreglamos. Así es, las autoridades también, gracias por estar con nosotros. Empezamos con el desarrollo informativo de la comunidad. Y les contamos una lamentable noticia. En medio de un gran dolor e indignación, 3 de las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en Otavalo ya fueron sepultados. Miles de personas acompañaron a los féretros que recorrieron las calles de San Gabriel, ciudad de origen de los 3 hermanos. Descansen en paz. Es la bendición del sacerdote antes de ingresar a las exequias fúnebres. Milton, Fanny y Elisa eran despedidos por toda una ciudad que lloraron la tragedia que cobijó en estos últimos días a todo el cantón Montúfar. Sus padres, hijos y familiares piden haya mayor responsabilidad por parte de los propietarios y conductores al momento de trasladar a las personas. Y hay muchas personas que están fallecidas y heridas de gravedad, entonces no debía de ser eso. Nadie se quedó en casa al paso de los féretros, rumbo a su última morada. Salían con flores a despedir a los hijos de esta tierra, que dejan con su partida una estela de dolor. 4 pequeños hoy se quedan en la orfandad. Milton Méndez tenía un hijito, una hijita. Fanny Méndez tenía un hijito. Elisa Méndez tiene un varoncito y una mujercita. Muy difícil de asimilar estas situaciones. La cooperativa San Gabriel es considerada la pionera del transporte interprovincial en Montúfar. Lamenta que ahora sus dirigentes tengan que asumir este tipo de consecuencias por la falta de responsabilidad de uno de sus trabajadores, quien bajo su historial poseía solamente 6.5 en su licencia. Los restantes los perdió por la impericia al conducir. Tienen que asumir ciertas responsabilidades,
no sabemos las causas, no podemos juzgar. Wilson Arévalo es otra de las víctimas de este fatal accidente. Sus compañeros de trabajo del GAD municipal de Montúfar realizan actividades para recaudar fondos, pues permanece en el hospital y necesita una serie de cirugías para poder restaurar su rostro. Él se encuentra en la ciudad de Quito, hospitalizado en el hospital Andrade Marín. Se encuentra con unas afectaciones a su rostro, necesita de algunas cirugías plásticas que le llevarán un tiempo en su recuperación. Los usuarios de esta cooperativa solicitan que haya mayor responsabilidad para evitar este tipo de tragedias que han enlutado a todo un país, mientras que los diferentes turnos continúan saliendo de la terminal terrestre sin ninguna novedad, esperando el pronunciamiento de las autoridades. Debe haber más responsabilidad en los choferes, que piensen en las familias. Hemos confirmado y realmente está operando normalmente los transportes de la cooperativa San Gabriel. Ha sido los viajes con normalidad, salidas, llegadas, todo normal. Desde el cantón Montúfar, provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Qué terrible esto, ¿ah? Y voy a hacer solo un segundo de esto. Me parece que hay que hacer más controles a los dirigentes de la cooperativa, a los empresarios, a los gerentes. Hay que hacer más controles. Como bien decía, no se puede juzgar y hay que averiguar las circunstancias, pero sí se puede hacer controles y sí se puede evitar estas desgracias. 6.5, o sea, algo de mal estaba haciendo el conductor, sin duda, algo de mal. Las consecuencias de la falta de control es eso. Eso, las muertes, los heridos, los lloros, las familias. Entonces hay que incentivar los controles internos, porque esto no lo puede hacer la autoridad, esto tiene que ser interno y que sea un ejemplo para todas las cooperativas. No son costales de papas, son seres humanos y atrás de esos seres humanos hay familias, nada más. Y justamente de lo mismo, a través de un comunicado enviado al obispo de Ibarra, Monseñor Walter Magui, el Papa... Otro accidente de tránsito. La noche de este miércoles se registró un accidente en el sector de Oyacoto, en el norte de Quito. Un bus interprovincial de la cooperativa Flor del Valle chocó contra la montaña, dejando como resultado 6 personas heridas. El tránsito por la vía panamericana en el sentido norte-sur fue suspendido mientras se realizaban las labores de rescate, en las que participaron al menos 20 efectivos. Adolescente, para ser claros, qué horror lo que les voy a contar. O sea, realmente a mí me ha dolido como a ustedes les ha dolido. Es que ya se está pasando el límite, o sea, ya la raya se está pasando. Esto sucedió en Quito, vecinos, y hay que hacer un llamado a la conciencia. Una menor de edad fue asesinada de varias puñaladas. El presunto autor del crimen fue detenido allá en la ciudad de Cuenca. Es una historia realmente de no creer. Una historia de violencia, de abuso y de todo sentido. Miremos. Aún les cuesta creer lo que pasó en el pasaje Carlos Larrea de la Ciudadela Ibarra al sur de Quito. Uno de los testigos relató que escuchó gritos, él estaba en la puerta de su casa, de pronto observó a una muchacha correr pidiendo auxilio. Y antes de llegar a la esquina se desplomó. Ya empezaron a gritar y el niño que estaba con la señorita que fue asesinada empezó a gritar durísimo, auxilio, auxilio. Quienes estaban por el sector se acercaron a ver qué pasó, observaron el cuerpo bañado en sangre, otros llamaron al ECU 911 pidiendo una ambulancia. Después de algunos minutos arribaron los paramédicos, pero los esfuerzos fueron inútiles. Las heridas complicaron la salud del adolescente de 13 años de edad y murió. Estaba viva todavía, llegaron los bomberos y le dieron electricidad en el pecho, pero ya no sobrevivió ya. Llegaron agentes especializados para empezar las averiguaciones, entonces se enteraron que la menor de edad llegó minutos antes a un almacén de ropa usada a probarse algunas prendas, pero el dueño supuestamente intentó sobrepasarse y ella salió, pero antes habría dicho que lo va a denunciar por acoso. Tenía una herida en la cabeza de lo que ya no había resistido, se había quedado de cabeza. El supuesto criminal, por temor a que lo denuncien, habría optado por salir con la blusa que le gustó a la difunta. Cuando la alcanzó dijo que la regalaba, pero ante la negativa sacó un cuchillo y le propinó varias puñaladas. Malherida logró caminar cerca de 100 metros. En este sitio cayó. Las heridas que tenía en diferentes partes de su cuerpo terminaron con su existencia. Se habla que le propinaron cerca de 14 puñaladas.
La adolescente estaba acompañada de su sobrino de 8 años de edad, quien observó y escuchó todo lo que pasó. Además, varios transeúntes también fueron testigos directos del hecho. No es correcto, eso debe haber una sanción fuerte, ya las autoridades deben ponerse en puesto y no puede ser una niña inocente. Tras acabar con la vida de Shirley Salome, el hombre desapareció del sitio. Agentes de la DINASER realizaron varias diligencias. Horas después lograron su captura en la ciudad de Cuenca. Entonces nos dio muchas sospechas que él no respondía aquí, no estaba aquí y se había dado a la fuga. Por tal razón es lo que nosotros comenzamos a conversar ya con la esposa, como con los familiares, para tratar de determinar dónde estaba. Violencia extrema que tiene a los vecinos del barrio El Cisne asustados. En este caso no se trató de un robo, riña, ni nada por el estilo. Presuntamente fue una reacción a la amenaza de una denuncia de acoso. En Quito informó Iván Casamento. 8 de la mañana con 9 minutos y el plazo para la finalización de la línea 1 del sistema Quito Cables comprendido entre la Ofelia y la Roldós estaba fijado para dentro de 16 meses, pero ahora se anuncia que puede tardar hasta 21 meses debido a varios factores. Veamos un informe. Los cimientos de lo que será la estación Colinas del Norte del sistema Quito Cable Roldós La Ofelia están en su etapa final. La obra sigue su curso, pero el plazo contractual se suspendió, lo que significa que la fecha de entrega se extendió 5 meses. Esto se debió a 3 factores: las expropiaciones en San José del Condado, un hallazgo arqueológico en La Ofelia y la negativa del Servicio Nacional de Contratación Pública al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para comprar el sistema electromecánico. Uno de los puntos más controversiales ha sido la participación de la mano de obra ecuatoriana. En la primera parte, los estudios fueron realizados por la Escuela Politécnica Nacional mediante 40 profesionales de diferentes funciones, de diferentes áreas de la ingeniería, como son ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería de control. Son 8 áreas de la ingeniería, un área de arquitectura y un área social, y de diferentes universidades, no solo de la Escuela Politécnica Nacional, sino también de universidades como la San Francisco, la ESPE, la Universidad Central, la Universidad Católica. Sin embargo, en toda la construcción del sistema Quito Cables, la participación del mercado local será del 30,74%. En un inicio, el rubro más bajo estaba previsto que fuese la adquisición del sistema electromecánico. Sin embargo, luego de tener reuniones con empresarios nacionales, se determinó que el aporte nacional en este sistema sería del 10%. En esta primera etapa, consideramos que sea en la parte de importación del sistema electromecánico un 10% de la participación de la ingeniería nacional. Ya han venido acá empresas nacionales como Acero de los Andes, a los cuales nosotros les hemos dado ya la información para que ellos puedan hacer, por ejemplo, las pilonas de este sistema teleférico, para que implementen procesos de soldadura especiales, con lo cual ya se va incrementando la participación nacional. Una de las cuotas en las que mayor participación del mercado local hay es en la parte arquitectónica. Justamente al momento se trabaja en la construcción de la estación La Ofelia y Colinas del Norte. Al momento nos encontramos trabajando en los temas más minuciosos y silenciosos, por así decirlo, de toda obra civil, que son las cimentaciones, en la estación de La Ofelia y en la estación de Colinas del Norte, que es la estación principal y la estación motriz. Estos trabajos obedecen a excavaciones profundas y cimentaciones para soportar lo que a futuro será la construcción de cada una de estas estaciones. Se espera que la obra esté en funcionamiento a mediados del 2018. Con un trabajo periodístico de Belín Jacome, informó Roberto Peñafiel. Y hablando de obras, justamente un 26% de avance registran las obras de mitigación del talud del sector de El Calzado. ¿Se acuerdan? Pues esos trabajos se iniciaron en el mes de julio por la emergencia suscitada durante el invierno pasado, que fue realmente terrible y puso en riesgo vías y viviendas de este sector. Veamos cómo está el avance. La última emergencia se produjo en diciembre del 2016. Parte del talud del parque lineal del barrio El Calzado se dio provocando el hundimiento parcial de la calle Antonio Rodríguez y el peligro eminente de desplome de varias de las casas del sector. Inclusive ya está la base de la calle, está como comiéndose. Las noches por ahí es un riesgo para todas las personas que llegamos en la noche y tenemos que cruzarnos, todo esto es un riesgo. El problema se dio por una filtración de agua entre el relleno de la quebrada y el suelo, detección que se conoció tras la inspección técnica del municipio, por lo cual en el mes de julio de este año iniciaron los trabajos de mitigación. Un canal de desvío en el río. Estamos construyendo muros de contención, muros de gaviones y algo muy importante, estamos construyendo también disipadores de energía del cauce del río para que no provoque lo que se generaba antes, que es el ir carcomiendo los taludes como resultado
de la energía con la que se movilizaba el agua en el río Machangra. La inversión será de $700.000. Los trabajos concluirán en diciembre. Sin embargo, se espera habilitar la avenida un mes antes de lo previsto, permitiendo no solo el acceso a vehículos livianos, sino también al transporte público. Porque una vez que ya esté estabilizado el talud, pues ya podemos generar la tranquilidad para que puedan circular los vehículos. Las autoridades capitalinas realizaron una inspección de la obra, cuyo avance es del 26%, recorrido en el cual se aseguró que las lluvias esporádicas de los últimos 2 meses no han agudizado el problema ni retrasado el proyecto, informó Sofía Vintimilla. Buen trabajo al municipio, realmente buen trabajo, necesario esta mitigación, pues hay que recordar que en el invierno este sector estaba realmente con un cauce sumamente alto y peligraban las casas y la vida de las personas, así que el trabajo se está haciendo evidente en el municipio y no hay que decir más que buen trabajo. Estas cosas hay que destacar y también felicitar porque no solamente son la vialidad, no solamente son el tema de los parques, no solamente es de la transportación. Esto es Quito y esto es un trabajo silencioso pero necesario para muchas familias. Sofía Vintimilla, vamos contigo, Tribuna de los Chiris, allá en esta zona donde está junto a las autoridades, la Agencia Metropolitana de Tránsito está realizando operativos de control que me parece válido, mi querida Sofi, pero evidentemente ya los transportistas saben que están de operativos de control, entonces ahí se han de ir a 10 por hora. Adelante, Sofi. Roberto, amigos, un excelente día para todos. Estamos aquí en la Tribuna de los Chiris, en el norte de la capital. Así es, efectivamente, el Cabildo continúa realizando este tipo de operativos de control al transporte público metropolitano y también al transporte público con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de transporte público. Recordemos que a principios de septiembre se planteó esta idea por parte del alcalde de Quito y les dio 30 días a todos los conductores para mejorar ciertos aspectos del servicio y así decidir si irá a segundo y definitivo debate un posible incremento de la tarifa del transporte público. Como ustedes pueden ver en imágenes, aquí se miran 3 cosas: los neumáticos, la opacidad, también la documentación y por supuesto los controles de velocidad. Estamos con Francisco Arauz, quien es director de fiscalización de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para que nos haga un balance porque en pocos días, a principios de octubre, ya se definirá qué pasó con todo esto, esta estrategia que ha señalado el Cabildo. Gracias, muy buenos días. Sí, efectivamente estamos cumpliendo las directrices del municipio de Quito, del señor alcalde. Nosotros estamos trabajando con brigadas extensivas en toda la ciudad. En este punto específico estamos trabajando lo que son radares, ¿no es cierto? Estos radares están instalados a una distancia prudencial. Este es el punto ya de control en donde los señores agentes y fiscalizadores hacen el control ya físico de las unidades. Si es que hay alguna unidad que en el punto del radar haya pasado y excedió los límites de velocidad, que en este punto es de 40 kilómetros. Si está entre 40 y 50 kilómetros, quiere decir que el señor está en un exceso de velocidad, en un rango moderado y será citado. Si es que el vehículo sobrepasa los 50 kilómetros, eso quiere decir que ya va a la detención. Hasta el momento hagamos un balance. ¿Cuántos vehículos se han revisado? ¿Cuántos están detenidos? ¿Cuántos han sido sancionados? A ver, en general se han hecho 425 unidades, ¿no es cierto?, que han sido sancionadas. Tenemos 12 unidades detenidas, ¿sí? Este trabajo se ha venido haciendo durante todo este tiempo, ¿no es cierto? Las brigadas son en todos los puntos de la ciudad. A su criterio, con este balance, ¿es posible entonces que se pueda plantear la idea de incrementar la tarifa de transporte público? Porque son bastante sancionados hasta el momento, ¿no? Más de 900 unidades revisadas. Bueno, hay que seguir trabajando, ¿no es cierto? Eso es un tema que se tendrá que evaluar una vez que haya terminado el proceso, ¿no es ¿Cuándo cierto? termina el proceso? Bueno, inició el 7, ¿no es cierto? El 7 de este mes fue cuando se dio inicio al proceso. Como digo, esto se tendrá que, primero tendrá que llegar al final y después hacer las evaluaciones que correspondan y poder tener un análisis ya muy certero respecto a esto. Le agradecemos muchísimo. Recordar a la ciudadanía que de 8 a 5 de la tarde se realizan esos operativos a lo largo del distrito metropolitano y a partir del 7 de octubre sabremos si es que llega esta posibilidad de un incremento de la tarifa a segundo y definitivo debate en el predio del Consejo Metropolitano. Esta es la información aquí en el norte de la capital. Mientras tanto, ustedes continúan con más. Roberto. Gracias, Sofía Vintimilla, junto a las autoridades, controles
para saber si la llanta está en buen estado, motor en buen estado, que vayan a la velocidad adecuada. Bien, me parece bien. Todo esto en favor de la calidad de servicio que se vaya dando sea de la mejor. La pregunta es si ya les consultaron también a nuestros vecinos, usuarios, a los vecinos que toman todos los días los buses y que hagan justamente una estructura del 1 al 10. Yo sé que hay la aplicación, y me lo van a decir, de cómo están ellos siendo tratados, porque una parte, una arista es lo que estamos viendo, pero la otra es el trato que merecen los usuarios del transporte público de nuestra ciudad. Perito, sigamos con más. Seguimos ahora con pedidos ciudadanos. Moradores del sector de La Roldós solicitan a las autoridades correspondientes la rehabilitación de la cancha de la zona. Al menos 20 cuadras del barrio Vista Hermosa no cuentan con otro espacio de recreación. En el norte de la ciudad, en el sector de La Roldós, las obras que se necesitan son varias, entre ellas el adesentamiento de esta cancha. Por años los vecinos deben utilizarla sin importar el polvo que inhalan, los tropiezos, la falta de indumentaria y la basura que existe en el lugar. El municipio, en la alcaldía de Paco Moncayo, hicieron ese relleno porque ese era un barranco, era una quebrada hondísima, y de ahí acomodaron eso ahí para cancha, y de ahí no ha habido ninguna atención de ninguna autoridad. Se come bastante polvo y bastante sucio está eso. No hay agua. Cuadras a la redonda no existe otro sitio de recreación, por lo cual en las tardes los pequeños juegan en el sitio, exponiéndose a múltiples peligros a causa de la falta de vallas que delimiten este espacio de la quebrada. Y es un problema, tiene que sacar de adentro, tiene que salir bajar con sogas, es un problema eso, entonces está bien descuidado. El descontento de la comunidad al ver que sus solicitudes no son escuchadas es generalizado. Ellos anhelan contar con áreas verdes, juegos infantiles, maquinarias inclusivas y una cancha restablecida. No tenemos en realidad, usted ve la realidad, no es que se está inventando. Pedimos obras, por favor. Nosotros también desde aquí pagamos impuestos, damos nuestro granito de arena. Además, la falta de mantenimiento de la luminaria ha provocado que se produzcan asaltos constantes. Están los focos hasta dañados y de noche es oscuro. Y a veces se ponen atrás del contenedor y recién nomás a mi hijo le habían cogido como a las 9 de la noche, le habían querido robar. La cancha está ubicada en el barrio Vista Hermosa, en el sector de La Roldós, al norte de Quito, informó Sofía Vintimilla. Qué bárbaro, ¿no? Ayer subimos por el norte, también por ese sector, y miren ustedes el desastre que se tiene ahí. Hay que pedirle ayuda, enciendo la vela. Ya traje mi vela, Panchana, ahí está mi vela. Enciendo la vela. Aparte, tienen problemas de oscuridad. ¿Por proceso de qué? De que las luminarias no están bien. Y los pisos, claro, como costumbre, hacen de las suyas. Parque, como ven, todo ese sector necesita la ayuda. Encarecidamente al municipio, desde acá, desde este noticiero, el primer noticiero de la comunidad, el que le duele, doliente de los problemas de Quito e influyente para que las cosas salgan bien. Y como siempre estamos patrullando Quito, esta musiquita quiere decir que Andrea Orbe está desde el parque infantil del barrio Josefina Enríquez. Esto está en la avenida Libertadores de Alonso Gómez, en el sur de Quito. Nos da excelentes noticias porque la empresa metropolitana de obras públicas atendió nuestro pedido de pedidos ciudadanos. Y como usted es portadora de las buenas noticias, yo quiero que nos cuente la alegría que tienen los vecinos. Andreita, buenos días. Robert, amigos televidentes, así es, nosotros muy felices de dar estas buenas nuevas. Y es que el parque de aquí de la Josefina Enríquez, no solo este, sino los dos más que tiene este sector, están completamente renovados. Ya han podado, han reparado los juegos que estaban en mal estado y pues los vecinos felices. Yo me encuentro precisamente con ellos, con quienes estuvimos semanas pasadas y quienes solicitaban a la autoridad este arreglo. Vecino, ¿cómo se siente ahora que ya ve renovado su parque? Señorita, muy buenos días y buenos días a los televidentes igual que nos están mirando. Felicitamos la gestión que ha hecho Televicentro, igual a las autoridades que nos han dado oído a las quejas que tenemos en este barrio. Y de igual manera también solicitaríamos, claro que no está completamente realizado todo, ¿no? Siempre hay mejoras y si las autoridades están dispuestas a ayudarnos, igual nosotros a colaborar con las autoridades para las mejoras de este parque. Yo felicito de la labor suya, señorita periodista, y qué bien que sigan trabajando con la comunidad para las mejoras de todos los barrios. Muchas gracias y buenas.
Siempre a las órdenes, vecino. Nosotros también nos encontramos con la autoridad. Andrés Valdivieso nos acompaña el día de hoy. Él es director de mantenimiento del EMOP. Andrés, cuéntanos entonces, ¿qué fue lo que se hizo en este sector? Como yo decía, 3 parques renovados de la Josefina Enríquez. Muy buenos días, Andrea. Sí, aquí el municipio de Quito, a través de la empresa de Obras Públicas, viene trabajando en el mantenimiento de los parques. Hemos trabajado en estos 3 parques, que es con el mantenimiento de áreas verdes y arreglo y reposición de algunos juegos infantiles. Lo que los vecinos siempre se preguntan, después de que ahora han intervenido, ¿cuánto tiempo más se van a demorar para hacer la nueva intervención, nueva poda? ¿Ustedes ya tienen planificado? Sí, tenemos un cronograma, aproximadamente se vuelve al mismo punto a los 45 días. Esperamos que acá estamos en épocas de verano, volver a los 45, 50 días para seguir con un mantenimiento continuo. Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. Yo siempre he dicho, este sector tiene una vista espectacular hacia el Cotopaxi y ya desde aquí, pues con este parque arreglado, ahorita está un poco nublado, pero cuando está bien despejado se ve completamente el Cotopaxi desde aquí, y ya con estos parques arreglados, pues la vista se mejora, pues indudablemente. Robert, ustedes siguen con más en estudios. Excelente día para todos. No te me vayas, Andreita. Maravilloso, yo me acuerdo de este parque. Qué buen trabajo han hecho. Ya que estás con Andrés Valdivieso, hagamos de una vez de abogados. Hace un rato, no sé si viste, dame el nombre del parque, Pepito, del sector de Vista Hermosa, allá en el norte, en la Roldós. En la Roldós, en ese sector, Andreita, hay un descuido absoluto en los parques de la Roldós. Ya que está con Valdivieso, de una vez comprometamos, hagamos el trabajito de comunidad, digámosle lo que pasa y saber cuándo va a atender esos parques. Aquí en vivo, por supuesto. Entonces, Robert, vamos a aprovechar la presencia de Andrés aquí. Hace un momento nosotros en el primer noticiero de la comunidad pasamos una nota sobre los parques de la Roldós. En pésimo estado, no han ido a hacer mantenimiento. Queremos comprometer a la autoridad para también dar buenas noticias a ese sector. Sí, efectivamente, se procederá con una inspección para ver qué necesidades necesitan, si es corte de césped, mantenimiento de juegos, y se incluirá en cronograma para la próxima semana. Ya tendremos una respuesta de mantenimiento a todo el sistema de la Roldós. Hoy mismo irán entonces por ahí. Sí, efectivamente se hará una inspección para evaluar qué necesidades necesita cada parque y para incluirles en el cronograma desde la próxima semana para mantenimiento de áreas verdes y mantenimiento de juegos. Pero preguntar, ¿por qué se está demorando también en ciertos sectores de este mantenimiento? Bueno, tenemos un cronograma aproximadamente 45 días. Con el tema que tuvimos del invierno súper fuerte, ya nos estamos igualando, estamos llegando ya a sectores que lamentablemente el tiempo no podíamos llegar. Ya se está un cronograma, como ustedes ven las imágenes, el césped ya se está secando, eso nos da más tiempo para cortar, y también tenemos una campaña de arreglo y mantenimiento de los juegos infantiles. Entonces tenemos un cronograma, primero se corta el césped y de ahí entramos con un mantenimiento que es lo que es juegos infantiles. Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. Ahí lo tiene Robert, amigos televidentes, ya comprometida la autoridad. Entonces, para la próxima semana darles estas buenas nuevas ya desde el sector de la Roldós también. Gracias, Andreita, gracias, Andrés Valdivieso. Excelente, para que vean que la velita sí funciona. Vieron, vecinos de la Roldós, prendí la velita y apareció la autoridad justo para darnos solución. Noticiero influyente y efectivo, trabajamos por usted. Berito. Y las autoridades comprometidas con nosotros. Ahora les contamos que la renovación del pasaje Sangunya por fin será una realidad para los comerciantes del sitio. El municipio de Quito se ha comprometido a iniciar los trabajos de recuperación desde el próximo 2 de octubre. La lucha ha durado casi 8 años, pero finalmente el resultado parece estar a la vuelta de la esquina. Es que los comerciantes del pasaje Sangunya, conocido también como el Centro Comercial Ipiales, han pedido por largo tiempo la renovación de su espacio de comercio, que hoy luce así. Es el primer centro comercial que antes era Mercado Ipiales. Aquí se ha formado, hemos vendido todo, tenemos ropa de todo, zapatos, electrodomésticos, telas. Pero recordemos, en 2010 un colector colapsó en el sitio dejando en la incertidumbre a cientos de comerciantes. La administración municipal de ese entonces prometió realizar la reestructuración pertinente, pero no lo hizo. En 2012 los mismos usuarios, en su desesperación por contar con un lugar digno para trabajar, construyeron una plataforma de 2 pisos, pero el suelo es tan irregular que se tuvo que derrocar debido al peligro que presentaba. Desde entonces más de 200 personas trabajan en el sitio, sin un lugar adecuado para el efecto. Nos dijeron, el municipio vino que a los 3 meses volvíamos, nunca volvimos a los 3 meses, se hizo 8 años de espera. Hace 2 años la actual administración ha buscado, según dijeron, alternativas para construir una estructura ahí,
y al parecer han encontrado la mejor opción. Por ello, según dicen, el 2 de octubre se empezará la obra. Se va a construir el centro comercial. Esperamos albergar a todos los comerciantes que fueron desalojados en el 2010. El Instituto Metropolitano de Patrimonio será el encargado de realizar el trabajo. Se va a realizar por parte de la MOB el 2 de octubre la estabilización del piso y realización de una plataforma para que enseguida inicie el IMP con el retiro de las estructuras que existen en el momento y poder empezar con los bloques para los primeros 200 puestos. Se prevé que en 6 meses la primera etapa de la obra finalice y luego de ello será la hora de iniciar con la reestructuración de los más de 200 puestos restantes. En Quito informó Andrea Urbe. Qué lindo esto, realmente yo me acuerdo que en el primer noticiero de la comunidad cómo sufrieron los vecinos, cómo también tuvieron maltratos hace como 8 años atrás, 8 años atrás, 7 años, esto comenzó en 2011, 2012 tuvieron ahí un problema más grave, en fin, les quisieron votar, tuvieron todo un drama. 8 años después de esto se está arreglando. Enhorabuena, realmente, trabajos positivos a favor de la comunidad, también de la gente que trabaja por Quito, hay que agradecerles. Bien por esto, se demoraron, pero finalmente llegó la solución. Sarita, a través de nuestras redes, tanto TVC La Comunidad en Twitter como el WhatsApp, que es una línea mucho más directa y cercana, Verito. Así es, siempre estamos pendientes y revisando cada mañana todo lo que ustedes nos envían. Así que las autoridades también sabemos que están pendientes y que van dando una solución. Por ejemplo, queremos contarles precisamente que habían hecho ustedes un pedido ciudadano a través de el primer noticiero de la comunidad para que se arregle la calle Juan de Villa y Quirós, esto es en el sector de Toctiuco, y las autoridades realizaron ya el mantenimiento que se requería. Había que hacer la colocación de adoquines en este sector, la calle Juan de Villa y Quirós. Pues las autoridades dieron una respuesta pronta a este pedido ciudadano. Muy bien a las autoridades y felicidades a los moradores. Muy bien, y vamos a invitarles para que usted sepa que Televicentro, el primer noticiero de la comunidad, visita su barrio. Esto para conocer su historia, su cultura, sus necesidades. Este fin de semana, escuchen vecinos, estaremos en San Isidro del Inca, popularísimo. Ahí invitamos a todos los vecinos para formar nuestro reportaje, que nos cuenten el barrio, cómo se fundó, cómo nació, cuáles son las necesidades, en fin, y qué nos pueden mostrar a nosotros los quiteños y los ecuatorianos que nos ven de las maravillas que tiene el Distrito Metropolitano. San Isidro del Inca, ahí estamos, por favor. Iberito, viene el más querido. Así es, con el más querido, nuestro querido Capi Peseta, nos vamos hacia el sector del Triángulo, en el Valle de los Chillos, para visitar a los peatones, a ver qué están haciendo por este sector. Muy bien, se fue a los Chillos, pasos peatonales de indignación, dice. Conversó con los implicados, así que nada, veamos lo que hizo este que no canta, pero es el más querido. Así es, jalón de orejas para todos. Veamos. Adelante, mi switcher. Atento mis switchers, me copia, atento mis switchers, me copia. Pesquisa, paso, siempre en el sector del Triángulo, papeles, todo el mundo firme. ¿Por qué no le hace caso a la mamá y cruza por el pase? Porque estábamos un poco atrasados, Capi, disculpe. Fue un lapsus brut. Sí, que debemos cruzar por el paso cebra y ser conscientes para evitar accidentes de tránsito. Se va a cruzar por la calle. Ah, no, sabes, ahorita no. ¿Por dónde se debe cruzar la avenida aquí en el sector del Triángulo? Por el paso cebra. ¿Por dónde iba a cruzar usted? Yo... Por la hipotenusa. Eso. Cumbaquín, Aro, Freddy, Solando, Aro será. Sí. ¿Aro de casado o aro de soltero? Casadísimo. ¿Casado será? Claro. Por eso, vecinito, usted debe cruzar por el paso cebra para que su esposa le pueda recibir feliz, contenta. Mi amor, ahora sí entiendo y voy a cruzar por el paso cebra con mucho más cuidado. Oríllese a la orilla. ¿Cómo le va, vecinita? ¿Cómo va a pasar? Bien, gracias. Gracias de venir. Gracias. ¿Qué andas llevando? Exámenes. La radiografía. Ajá. ¿Allá la atropellaron? No. Vecinita, usted tiene que usar el paso cebra para cruzar la avenida. No puede cruzar por ahí, por donde quiera. Oh, no. Me disculpo por pasarme por donde no es. Oríllese a la orilla, pasito de 2. ¿Cómo le va, vecinita? Venga para conversar. Tenemos unas tomas que usted cruza corriendo por donde caiga. No. ¿Y por qué se puso el pantalón de paso cebra? Porque lo conseguí, me lo puse y me gustó. Paso cebra es para cruzar, no para ponerse, vecinito. Papel. Puentes, Espinosa, Eva Cerati.
O sea, del pecado. ¿Ya te comió la manzana? No. No, todavía. No. Eva, y la serpiente. Se fue. Pide disculpas a la comunidad por cruzarse mal avenida. Bueno, disculpe ya, la última vez. Está muchito. Dale, está muchito. Ahí está. Esculpadas las vecinas. Haga el sonido del semáforo cuando tiene que cruzar. Cuando tiene que cruzar el sonido de... Y cuando ya le atropellaron, ¿cómo suena? Y cuando viene la ambulancia. Cuando llega el policía. Vecinito, vecinita, utilice el paso cebra para cruzar la avenida. Permiso para romper filas, carrera más, cambio afuera. 8 de la mañana con 38 minutos. Ahora vamos con otras noticias y les contamos que el operativo Fortaleza 127, realizado en algunos cantones de Manabí, dejó varias personas detenidas. Una presunta banda delictiva que usaba uniformes de policías y de otras instituciones para asaltar fue desarticulada. Varias personas fueron detenidas en el operativo Fortaleza 127 en Manabí. Casas allanadas y fiscales participaban en los operativos, donde más de 80 agentes policiales, luego de trabajo de inteligencia, dieron con los responsables de una supuesta organización delictiva. Que se dedicaba al robo de tiendas, locales comerciales y asaltos, según el jefe de la UIAD. Bueno, hemos operado aquí en lo que es Manta, Puerto Viejo, Chone, San Plácido, y tenemos 2 ciudadanos que están siendo trasladados desde el Coca hasta acá, hasta Manabí. En Puerto Viejo se localizó al supuesto líder de la banda delictiva. Eran momentos en que la policía y los agentes de la UIAD buscaban entre la maleza las evidencias. Asaltar locales comerciales, joyerías, robar carros y ese tipo de circunstancias. La Fiscalía continúa con las investigaciones de este caso, donde los presuntos antisociales usaban diferentes uniformes para amedrentar a sus víctimas. Ingresar a domicilios con chalecos de Policía Judicial, Ministerio de Salud Pública o de entidades como Farmacia Sana Sana. Una vez que golpeaban la puerta, los propietarios les abrían la misma. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Queremos contarles ahora que un operativo integral desarrollado en Durán permitió la retención de varias motocicletas y la aprehensión de 2 personas por delitos varios. La iniciativa estuvo encaminada a controlar la acción delictiva en ese cantón en la provincia del Guayas. La mañana fue distinta para los habitantes del cantón ferroviario. Los uniformados de las diversas instituciones de control se apostaron en el kilómetro 4 de la avenida Nicolás Lapenti. Van dirigidos a evitar actividades de microtráfico, a tenencia ilegal de armas, a la circulación legalizada de vehículos y motocicletas. Para muchos fue un accionar inesperado, pero necesario para evitar que la delincuencia actúe en contra de la ciudadanía. Es magnífico, así tienen un control también. Hay personas que a veces están al margen de la ley. ¿Por parte suya no hay inconveniente? No, tranquilo, todo bien, todos mis papeles están en regla, no hay ningún problema. Nada, solo la revisión nada más que hicieron personal y al vehículo los documentos que tiene. Pero está muy bien que hagan todo esto porque tanta delincuencia que hay ahorita, está muy bien, está excelente. Producto de esta operación se registró un total de 71 citaciones, 25 motos retenidas, se incautó 2 armas cortopunzantes y 2 personas también fueron aprehendidas por diversas causas. Detectados con problemas
de boletas, uno de apremio y uno requerido por una autoridad penal de la jurisdicción. Informó José Morales. Un ciudadano de 31 años fue asesinado y su cuerpo abandonado a orillas del Estero Salado a la altura de la cooperativa Proletarios Sin Tierra en el Guasmo Sur, en Guayaquil. La víctima aprovechaba sus horas libres para laborar como taxista informal. A las 6 de la mañana se percataron de su cuerpo junto al estero. Moradores creyeron que era el mismo borrachito que hace una semana se había dormido en ese lugar, pero al pretender despertarlo, se dieron cuenta que se trataba de un desconocido y estaba sin vida. No, ahí lo han dejado bien bonita acostadita, los pies para abajo y la cabeza para acá arriba. Un testigo que a esa hora llegaba de sus labores recuerda que observó cuando ingresaron dos vehículos. El paso sospechoso de ambos automotores lo hizo esconderse a pocos metros, sitio desde el cual observó cuando bajaron un bulto extraño. Un Zahir y un Mita han entrado. 4 de la mañana fue. De donde lo sacaron era del Zahir. Uno lo agarró adelante y otro atrás. Se bajaron por el filo de allá y llegaron a la parada. Y lo tiraron ahí al chico. Jamás imaginó que se trataba del cadáver de una persona y ante el peligro de esos instantes, prefirió retirarse del lugar hasta que en la mañana se enteró que habían encontrado a un ciudadano sin vida. Posiblemente presenta un golpe en el cráneo y unos signos de como que lo hubieran estrangulado. Pronto llegaron los familiares del occiso, quienes lo identificaron como Darwin Vergara, de 31 años, joven que laboraba en una gasolinera, pero como ese día se encontraba libre de sus funciones, aprovechó para ganar unos ingresos como taxista informal. Nosotros lo hemos buscado toda la mañana, toda la amanecida. El vehículo se pudo encontrar por el personal de la Policía Preventiva a las 12 de la noche, a 1 kilómetro más o menos de donde fue encontrado el cadáver. La noche del martes llamó por última vez a su esposa alrededor de las 21 horas y desde ese instante perdió contacto con la familia. Su conviviente lo llamó de forma insistente, pero al no recibir respuesta alguna, optó por seguirlo mediante GPS. Y al ver la ruta que no era la que acostumbraba y que le parecía que era anormal, procede a realizar algunas coordinaciones. El sistema satelital lo cogió, lo bloqueó y por eso me lo matan a mi hermano. Actualmente la DINASET se encuentra investigando el caso. Entre las primeras hipótesis apuntan a un intento de robo. No, presumimos que es una modalidad tipo secuestro express o efectivamente la modalidad era robar el vehículo y al momento de que se bloqueó el vehículo no se pudieron llevar, por esa razón se dio este delito. Informó José Morales. A más de 30 años fueron sentenciados los dos vinculados en el caso de la policía Wilmer Goyes, cuyo cuerpo se encontró descuartizado en la vía perimetral. Esto, hay que recordar, sucedió el año pasado. En octubre del 2016, sus restos fueron encontrados en la vía perimetral, a la altura del sector denominado Tres Bocas. Y esto hizo que las autoridades profundizaran investigaciones. Se trata del asesinato del teniente de policía Wilmer Goyes, y que en septiembre de este 2017 se dio sentencia para los dos detenidos en este suceso que sorprendió a la comunidad entera. La responsabilidad de los dos procesados, tanto de Héctor Genaro como de Jubín Giovanni, que son los dos procesados. En este caso, incluso con el mismo testimonio de ellos, porque ellos en ningún momento negaron de que tuvieron el cometimiento del ilícito. La pena de este hecho fue de más de 33 años para los detenidos y vinculados en el violento crimen. Esta pena es de 22 a 26 años. En este caso fueron 5 agravantes que se pudieron probar. Entonces la pena subiría a 1/3 de la pena máxima. Tras importantes investigaciones y meses de indagaciones, se determinó que el hecho se habría cometido en un sector del suburbio de Guayaquil. Desde aquí se desprendieron las investigaciones para terminar en la vía perimetral, en donde agentes de la DINASEP encontraron el hallazgo, el cuerpo desmembrado del oficial. Nos dio la información para poder ubicar el vehículo y en este caso estos restos que se encuentran aquí en este momento, y por las investigaciones todo apunta a que se trata del señor oficial. Las investigaciones han dado como resultado que aquí pernoctaron las personas que presuntamente
habrían cometido el asesinato. Informó Julio César Saona. Muy bien, 9:01 en la mañana. Hay que dar la bienvenida a nuestros vecinos oyentes de Radio Quito, La Voz en Vivo en la capital. Transmiten en 760M, así que se unen a la comunidad. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Les recordamos como todas las mañanas que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, el 0985-1843-93. Todas las denuncias, fotografías y novedades de la ciudad a ese número. Es día jueves, Verito, ¿no? Ya se acerca el fin de semana. Ya se acerca el fin de semana, póngale mucha energía, mucho ánimo a esta mañana y a este día jueves. Hay que tomarse un cafecito, me dio ganas de unos huevitos fritos, cafecito desayuno negro y un bolón. Ay, no. Qué delicia, qué delicia. Bueno, nosotros que lo pueda hacer, mientras deseamos el desayuno, continuamos con más información. Y les contamos, el Ecuador es el segundo país en América Latina con mayor índice de embarazos adolescentes. En nuestro país, los jóvenes empiezan su vida sexual activa desde los 14 años de edad. Esta realidad preocupa a las autoridades. El Ecuador tiene el segundo lugar en el índice de embarazos en adolescentes en toda Latinoamérica. Concentrado en grupos de ingreso bajo, es decir, hay una correlación entre pobreza, embarazo adolescente, bajos niveles de instrucción y embarazo adolescente. Los estudios dividen a las jóvenes embarazadas en dos grupos. El primero, menores de 14 años. 9 de cada 10 que tuvieron relaciones sexuales antes de los 14 fueron con personas de mayores edades. Pero el 80% de las relaciones sexuales de los menores de 14 está vinculado con un tema de violencia sexual. Es decir, no solamente un no consentimiento, sino también bajo otras circunstancias, muchas veces mucho más violentas. La realidad para las adolescentes mayores de 15 años toma otros matices. Normalmente esas relaciones son entre pares o con el novio que está en ese momento, y nuevamente desde una situación más bien de un amor romántico. No quiere decir que no haya violencia sexual en ese grupo, sí lo hay. Pero ¿qué pasa en la vida de una joven cuando descubre que será madre a temprana edad? Tatiana, de 18 años, nos cuenta cómo fue su experiencia a los 14. Yo tuve que salirme por esta situación del colegio, no terminé, tengo ahora mi nena y he regresado al colegio gracias a mis padres, con el apoyo de mis padres, pero es muy difícil a la edad que tengo mantener a mi hija. Pero el impacto de esta noticia es en doble vía. Para el futuro padre tampoco es fácil enterarse. Uy, casi me muero en realidad. No sabía qué hacer, ese rato era como que, ¿y ahora qué hago? Eran mis padres que van a decirme. Y aparte era muy joven también y no tenía ni siquiera la menor idea de lo que iba a hacer con un hijo. O sea, tan temprana edad, todavía estaba estudiando. Y pues estaba demasiado asustado sin saber qué hacer. Desde el punto de vista de los profesionales de la salud, una menor no está físicamente preparada para afrontar estos cambios radicales que trae la maternidad. La pelvis, que tiene una forma de corazón, lastimosamente todavía no puede albergar a un bebé para un desarrollo de 9 meses. Los embarazos por lo general son embarazos de alto riesgo. Ni mucho menos está lista psicológicamente. Un embarazo no deseado, no planificado en la adolescencia va a cambiar mucho su vida, su proyecto de vida. Entre las consecuencias de un embarazo no deseado en la adolescencia, según los expertos, están la deserción escolar y la discriminación. Pueden exponerse a abortos inseguros, puede ser discriminada de su familia, de la sociedad, va a tener menos posibilidades de superarse en sus estudios, va a tener menos posibilidades de ser profesional, de conseguir un trabajo estable, y su hijo igual, ¿sí? Va a tener menos probabilidades de estar protegido en todos los sentidos, económico, social, de tiempo con su madre, porque ella va a tener que trabajar, ¿sí? O también está expuesta a matrimonios forzados, que muchas veces se dan. Entonces, un matrimonio forzado va a traer violencia, infidelidad, maltrato, y es un círculo. ¿Qué planes se han implementado para prevenir las altas estadísticas de embarazos en el Ecuador? ¿Y de qué manera usted como padre puede abordar esta temática con sus hijos? Se lo contamos en nuestra próxima emisión. En Quito informó Andrea Valareso.
Vamos ahora con cosas del caso de Brecht. La información de los discos compactos entregados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esto lo hizo la Fiscalía, fueron develados. En la diligencia asistió el fiscal general Carlos Vaca Mancheno, quien calificó de muy relevante para el caso de Brecht su contenido. Tras 2 horas de diligencia, el fiscal general Carlos Vaca Mancheno, en cortas declaraciones, informó que se realizó la extracción de la información contenida en 2 CDs entregados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de la asistencia internacional en el caso Odebrecht. No puedo dar detalles, pero es una información muy relevante, muy importante sobre la transaccionalidad que tenía la empresa y sus formas de operación. La diligencia, que fue reservada, se desarrolló en el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional al norte de la capital. Según informó Vaca Mancheno, otorgó 48 horas plazo para que los peritos entreguen el informe. Esta información ha sido recolectada, confirma muchos de los elementos sobre los cuales ya había investigado la Fiscalía, y simplemente vamos a esperar que se pericien, que se incorporen al expediente para que puedan ya formar parte del acervo público. Los abogados de los 18 procesados estuvieron presentes en la revelación del contenido de estos soportes digitales. Marcelo Dueñas indicó que la información sin duda complementaría lo que ya es de conocimiento público. Sin embargo, señaló que es muy corto el tiempo otorgado por el fiscal general. De lo que se habla es de manejos económicos de la empresa, relacionadas a movimientos financieros de la empresa, proyectos, ese tipo de cosas que constan en detalle. Información nueva que vendría a cerrar un ciclo de todas las versiones existentes, afirmó César Montúfar, acusador particular en este caso. Pero es información muy importante, es información yo creo que determinante sobre lo que se ha venido declarando, sobre los testimonios que se han dado, especialmente el testimonio de la mañana. Este domingo concluye la instrucción fiscal por el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. En Quito informó Adriana Rojas. Mientras tanto, José Santos, el delator de Odebrecht, afirmó haber entregado alrededor de $16 millones a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. Esta cifra correspondería al pago de coimas para acceder a contratos públicos. Santos señaló que el segundo mandatario tenía conocimiento pleno de los pagos. Lo dijo en el testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia. Fue mediante videoconferencia desde el Consulado de Ecuador en Brasil que José Concienzao Santos, representante de Odebrecht en Ecuador, rindió su testimonio anticipado sobre el supuesto delito de asociación ilícita relacionado al caso Odebrecht. Concienzao inició pidiendo disculpas a la sociedad ecuatoriana para detallar los montos entregados por concepto de coimas para acceder a la contratación pública. El fiscal Carlos Vaca fue el primero en reaccionar. Hay acusaciones nuevas que no conocía Fiscalía. Hemos recibido información de parte de tanto los Estados Unidos como de Bahamas, como de otros países. Estamos en el procesamiento de esa información, además de la información que acabamos de recibir del testigo, en este caso el procesado del señor. Santos en su declaración aseguró que en total entregó $16 millones a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, y que de estos pagos tenía conocimiento Glass. Mire lo que ha lanzado, pero cosas absurdas que tienen que ser demostradas. Usted sabe que de todas maneras es un testimonio que tiene que ser corroborado dentro de la etapa de investigación. Que en el 2014 le pidió $1 millón para la campaña electoral, que Santos le habría respondido que ya pagó por los contratos. La respuesta de Glass habría sido: los pagos era para Rivera. Esto lo pido en nombre de la presidencia. Absurdo, totalmente absurdo. Eso es una infamia. Eso es una infamia y yo lo rechacé totalmente. Jorge Glass es un hombre honorable y jamás iba a cometer un exabrupto de esa naturaleza. Aníbal Quinde, abogado de Rivera, también restó importancia a lo dicho por Santos. El interés en mentir es simplemente seguir obteniendo beneficios. Para ejemplo, acusar a las personas de aquí, obtener beneficios en razón de que ha sido sentenciada. Que más de una vez se reunió con Glass en la vicepresidencia porque el segundo mandatario le indicaba que ahí se sentía seguro. Para el efecto, al iniciar las conversaciones encendía una radio y que las preguntas las efectuaba por escrito a través de una tablet. Sobre si efectuó los depósitos, respondiendo Santos de la misma manera. También que él le efectuaba los escritos a Glass cuando se trataba de pedir financiamiento internacional. César Montúfar, quien consta como acusador particular, se mostró admirado por todo lo dicho.
con esta declaración, más los nuevos elementos que se seguirán acumulando y los que ya existen, no le queda más al fiscal que reformular cargos. Tenemos que concluir la instrucción fiscal, tiene que concluir la recepción de otras informaciones. En consecuencia, no puedo pronunciarme hasta que no concluya el plazo de instrucciones. Informó Héctor Romero. Por su parte, el vicepresidente Jorge Glass se pronunció a las declaraciones de José Santos, el relator de Obredech, así como también a las denuncias en su contra. Escuchemos un poco más de lo que dijo en sus declaraciones. El día de hoy acaba de terminar la diligencia con información que ha llegado, entiendo, de Estados Unidos, de Norteamérica. Mis abogados me han comunicado lo que para mí siempre fue evidente. Yo no tengo una cuenta, un activo en el exterior. No tengo más patrimonio que el que está declarado en mi declaración juramentada. No hay un centavo mal habido en el patrimonio de Jorge Glass. Ya se acaba el periodo de la instrucción fiscal y no hay una sola prueba en mi contra y no la van a encontrar porque yo no he cometido ilícito alguno. Esto es un linchamiento mediático y una persecución que pretende judicializar la política. Y yo aspiro y espero que el sistema de justicia no se deje presionar por el linchamiento mediático, y yo lo único que he pedido es justicia y debido proceso. ¿Cuántos habría dicho que había pedido usted? Ese es un delator corrupto, confeso, amoral. Lean mi declaración del día de ayer. Tienen más de 1.000 millones de razones para odiarme. Todo lo que permitieron que diga en una audiencia con acceso a los medios de comunicación, hubieran dejado acceder a los medios de comunicación mi declaración para que también se haga pública. Creo que eso hubiera sido más justo, más correcto. Pero en todo caso, una vez más, dijo lo que ya había dicho en Brasil, lanzando injurias en mi contra por las que tendrá que responder también, y de donde él se declara que él es un hombre honesto, él no es corrupto, porque él le pidieron nomás. Hasta ahora ni él ha sido capaz de decir que me ha dado un centavo partido por la mitad. Y todo estar muy atento a las declaraciones mañana que tiene que dar el señor Rivera, que creo que es uno de los últimos que va a declarar en este proceso. ¿Qué espera que diga Rivera en este caso? La verdad, que es lo que aspira a conocer todo el pueblo ecuatoriano, la verdad. En horas de la mañana, legisladores de la bancada de Alianza País demostraron su malestar por la decisión de enviar las preguntas propuestas por la Asamblea al presidente Lenín Moreno. Asambleístas oficialistas pidieron explicaciones al presidente de la Asamblea. Visiblemente molestos, varios legisladores de Alianza País denunciaban que el presidente José Serrano había enviado un pliego de más de 30 preguntas para la consulta popular sin realizar la socialización al interior de la bancada. Yo voy a pedir explicación. Yo voy a pedir explicación porque hubo un acuerdo en que se presente a todos los asambleístas y no se mandó ningún comunicado indicando por lo menos estas son las preguntas, qué opiniones tienen. Ese es un tema que nos ha sorprendido a todos porque estábamos esperando la reunión que hay a mediodía para discutir estos temas. Proaño afirma que dentro de la bancada oficialista jamás se tocó el tema de las preguntas, que este martes debían analizarlas, pero que esa reunión jamás se produjo. Sí, pues se entregó entonces, pero se dijo que iba a haber la previa a la reunión con nosotros. Estuvimos ayer después de la sesión del pleno, estuvimos presentes, la mayoría de asambleístas. ¿Y no se les consultó? No sé, nos consultó, así que, no sé, eso queremos hoy, que va a haber una reunión, nos conversen por qué fue eso. Y advertían que todo esto podría provocar una ruptura interna dentro del bloque. Pero tampoco podemos desconocer que sí empieza a haber una preocupación ya bastante fuerte y profunda. Jimena Peña, por su parte, defendía la decisión de haber enviado las preguntas al Ejecutivo. Dice que si bien no se consultó con la bancada, el tiempo era apremiante y se requería enviar el pliego de preguntas. Bueno, fue una decisión que la tomamos con el compañero presidente de la Asamblea para poder cumplir con la formalidad de presentar las preguntas hasta la fecha que fue establecida. Es que en país las disputas internas continúan, porque unos defienden la consulta popular que impulsa el presidente y otros la propuesta de una asamblea constituyente. Una consulta solo para quitarle la posibilidad a una persona de presentarse a elecciones no tiene sentido. 50 millones de dólares gastados solo para vetar una participación política a una candidatura por una persona no tiene sentido. Bueno, mi línea es, considero que tenemos un presidente de la República que se llama Lenín Moreno, es la época de él y él tiene toda la potestad para llamar a la consulta popular. Todo esto provocó una reunión emergente de la bancada. Aquí José Serrano habría explicado a sus coidearios la decisión tomada. Tras 4 horas de deliberaciones, los resultados.
Serrano, acompañado de algunos legisladores, aseguraba que se habían limado asperezas y que irían juntos a la cita con Lenín Moreno, que ha quedado en claro que no van a permitir que la consulta popular que impulsa el presidente sobrepase lo que llaman líneas rojas. Aquí se incluye la reelección indefinida y las enmiendas constitucionales. Ninguna norma puede darse de manera retroactiva y en esa lógica, pues, por ejemplo, derogar las enmiendas que la Asamblea Nacional procesó en el año 2015 es uno de los temas que establecen una línea roja para este bloque de Alianza País. Así, el bloque de Alianza País busca superar sus fuertes diferencias internas entre quienes apoyan al presidente y su consulta y quienes van por el camino de una asamblea constituyente. Informó Javier Gallo. Y justamente tras la reunión entre el bloque de asambleístas de Alianza País y el presidente de la República, Lenín Moreno, el primer mandatario acogió 3 de las 4 preguntas que fueron presentadas para la consulta popular, mismas que serán analizadas para determinar las interrogantes finales. Después de 4 horas de reunión entre el presidente de la República, Lenín Moreno, y asambleístas del bloque de Alianza País para tratar temas de la consulta popular y articular un trabajo en conjunto, el primer mandatario habría acogido 3 de las 4 propuestas presentadas por el bloque oficialista. La Asamblea Nacional pueda proceder a la fiscalización y al enjuiciamiento político también, no solo de los ministros de Estado, sino también de los secretarios con rango de ministros, a la pregunta que permita enmendar la Constitución para considerar imprescriptibles los delitos sexuales que se cometan contra niñas, niños y adolescentes. Fundamental también que se pueda establecer un impuesto directo sobre el patrimonio de aquellos ciudadanos que tengan patrimonios superiores al $1.000.000. Según mencionó José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, el apoyo a la consulta es para que ésta no sea regresiva. La consulta tiene que ser efectivamente una consulta que fortalezca derechos, que no limite derechos ni políticos ni civiles. Con respecto a la reelección indefinida y a las enmiendas, el presidente de la Asamblea mencionó que estarán pendientes de la decisión del primer mandatario. Y nosotros esperaremos esta definición también, obviamente, para establecer nuestro criterio y dar nuestro pronunciamiento, ¿no? Por otra parte, en la bienvenida que dio el presidente Moreno a los legisladores, se refirió a los inicios del movimiento País y a los avances que se han logrado. En estos 10 años, adquirieron formación socialista el momento en que nos arracimamos por un gran proyecto de ese joven Rafael Correa, que en ese momento estaba plenamente comprometido con la libertad de expresión, con la no reelección indefinida, estaba plenamente comprometido con los postulados de Montecristi. La pregunta que me hago yo es: ¿en qué momento perdimos un poco el camino? Además, el primer mandatario hizo extensiva la invitación a una reunión que mantendrá el fin de semana en Montecristi para recordar los objetivos de la Asamblea Constituyente. Hemos hecho la invitación a todos aquellos que hicieron posible. Inclusive a lo mejor les va a causar un poco de extrañeza porque a lo mejor alguna gente de oposición también está allí. De esta manera, todas las propuestas entrarán a un análisis para definir el bloque de preguntas que irían en la papeleta de la consulta popular impulsada por el primer mandatario. Informó Patricia Aldaz. Durante una entrevista, el presidente Lenín Moreno mencionó que entre las posibles preguntas para la consulta popular estaría la reelección indefinida. El primer mandatario se refirió además a otros temas. Lenín Moreno se refirió a la consulta popular. Indicó que entre los temas centrales figuran institución, ecología, sanciones a la corrupción y reelección indefinida. Sobre la última dijo: otra de las preguntas que se está considerando es la posibilidad de que no haya reelección indefinida. La reelección indefinida, desde mi concepción y creo desde la ética política, es una aberración política. ¿Por qué? Porque las personas que piensan reelegirse piensan en el otro periodo, no piensan en el lejano o próximo futuro del país. Sobre la cámara hallada en el despacho presidencial y si ésta se podía accionar desde el celular del exmandatario Rafael Correa, señaló:
Eso me dijo una persona del equipo técnico. Yo a veces manejo con dificultad mi celular, así es que no conozco, pero eso es lo que me dijo el equipo que había trabajado con el señor Correa. Sobre la relación con el vicepresidente Jorge Glass y de personas que trabajan con el mandatario y que podrían estar involucradas en la trama de corrupción de Odebrecht, enfatizó: yo confío en la gente. El principio de presunción de inocencia hasta que la persona no sea declarada culpable es muy valioso. Frente a la pregunta referente a una entrevista concedida por Correa a un medio colombiano en el cual señaló que de qué había servido ganar las elecciones si estaba gobernando la oposición y que Moreno estaba persiguiendo a sus seguidores, respondió: eso de la persecución es mentira. Por primera vez las funciones del Estado son completamente independientes y libres de actuar. Que está gobernando la derecha es una muletilla que se han creado para justificar aquello de lo cual ya habíamos hablado antes y para lograr tapar varias cosas que se van destapando. Culminó señalando que nunca tuvo aspiración por el poder, pero fue empujado hacia él y ahora lo hace con tolerancia, respeto, responsabilidad, transparencia y honestidad. En Quito informó Adriana Rojas. El SRI presentó 45 denuncias contra 8 empresas en todo el país, esto por una supuesta defraudación fiscal. Se calcula que serían $6 millones el perjuicio para el Estado. El subdirector del SRI acudió hasta la Fiscalía de Pichincha para presentar 4 denuncias contra empresas que presuntamente se dedicarían a la defraudación fiscal. Y en total son 45 a nivel nacional, que corresponden a $75 millones de gastos inexistentes que pudieran resultar en $6 millones en recaudación tributaria. El modus operandi de dichas empresas era inflar sus gastos para así evitar pagar impuestos. Estos gastos inventados son con empresas fantasmas, ficticias o personas naturales a través de una facturación inexistente, es decir, nos colocan en la contabilidad facturas que no tienen sustento o hecho económico. Fue gracias al cruce de información y las inspecciones realizadas que se dio con las empresas. En los cuales, por ejemplo, tenemos casos aberrantes en los cuales en casas que no se pueden sostener, que ya son de caña y demás, han facturado, según las empresas, $34 millones, por ejemplo. Dentro de este marco, la SENAE, Fiscalía y el SRI realizaron un allanamiento la mañana de este martes. En una empresa que ha tenido empresas fantasmas por un total de $34 millones, con transacciones inexistentes en segundo nivel de $20 millones, es decir, un total de $55 millones en transacciones inexistentes. Una vez interpuestas las denuncias, empiezan las investigaciones y el cobro de los valores evadidos. Está establecido en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal el tema de defraudación tributaria, establecidos con penas privativas de libertad de 1 a 10 años de prisión. Las autoridades invitan a la ciudadanía a realizar las denuncias respectivas en caso de tener conocimiento de empresas que realicen este tipo de prácticas. En Quito informó Andrea Valareso. Y en otros temas, un grupo de jubilados acudieron hasta la Corte Constitucional para pedir la destitución del alcalde de Santo Domingo, quien no ha realizado el pago de las jubilaciones a alrededor de 80 jubilados municipales. El municipio de Santo Domingo no ha cancelado la jubilación patronal de sus trabajadores desde cuando terminaron la relación laboral del año 2000, 2005, 2010, 2014 y habiendo la sentencia de la Corte Constitucional, hay un listado que conoce la Corte Constitucional de 80 trabajadores. De ellos se han muerto 4 en este proceso y están 6 con graves enfermedades por su avanzada edad de 70, 80, 90 y 100 años de edad. Lo que le vamos a contar es digno para que usted vaya y lo visite. Hablamos de un jardín botánico totalmente distinto. Fundado en 1949, se llama Reinaldo Espinosa y es el más antiguo del Ecuador. Ocupa una superficie de 7 hectáreas y está localizado apenas a 5 kilómetros del centro de la hermosísima ciudad de Loja, justo en la vía a Vilcabamba. Realmente es hermosísimo, digno de verlo si usted va a vacacionar. Conocer Ecuador en profundo también es nuestra misión. Veamos.
Fundado en 1949, el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa es el más antiguo del Ecuador. Ocupa una superficie de 7 hectáreas localizadas a 5 kilómetros del centro de la ciudad de Loja, en la vía Vilcabamba, y que se encuentra ubicada en la región interandina del Ecuador, donde se da la convergencia de corrientes bioclimáticas, cálidas húmedas de la Amazonía y cálidas secas de la vertiente del Pacífico, creándose las condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo de las especies vegetales nativas e introducirlas. Se encuentra distribuido en sectores o en secciones que le damos nosotros en la colección de árboles, arboreto, hay una colección de cultivos andinos, plantas medicinales, orquidiario, hay algunos jardines temáticos como los de las xerofíticas, cactetum, algo de los bonsáis. Reinaldo Espinosa encontró el lugar adecuado para recopilar la riqueza florística del sur del país, llamada por el sabio Alexander von Humboldt Jardín Botánico del Ecuador, que posee condiciones inmejorables para el crecimiento de las plantas y que han permitido que las especies sembradas se hayan adaptado para su disfrute, educación y aprendizaje de los estudiantes y público en general. De la media de visitantes borda los 600 visitantes nacionales y alrededor de unos 60 extranjeros más o menos, de muchas nacionalidades. Además, las instalaciones facilitan que fundaciones ecológicas, clubes ecológicos, escuelas, colegios y grupos de personas amantes de la naturaleza de la ciudad, el país y poblaciones vecinas del norte del Perú realicen acciones de recreación y educación ambiental. Sí, tranquilo, me gusta la vegetación, los árboles. Es también considerado un lugar propicio para el ecoturismo. En Loja, informó Marcela Constante. Momento de una